Ya, listo. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días. A ver, vamos a ver. Chicos, deberían estar 200, ¿verdad? Pero la misma dice que solo está el 50%, así que yo voy a avanzar de todas maneras, ¿ya? Ya luego vemos la manera de cómo recuperar la teoría que se estén perdiendo, ¿no? ¿No? Empecemos ya. Claro, queda grabado de todas maneras, ¿no? Pero no es como estar en el aula, ¿no? Virtual, tener la oportunidad de preguntar algo que no quedó claro, ¿no? Eso sí, de todas maneras tienen una ventaja en ese caso. Claro, preguntar las dudas que no deben llevar al examen de admisión, por cierto, ¿no? Para eso está el docente, ¿no? El docente no es el sabio del grupo, ¿no? No es que yo sea la erudita, sino que más que todo la función de un docente es ser tu guía, ¿no? Y para ser guía, pues tengo que estar pendiente de tu avance, ¿no? Ah, entró otro salón, por eso que eran 200, pero normalmente son 150. Te faltan poquitos. Ya, listo, chicos. Lo que vamos a avanzar el día de hoy para nuestra semana número 3, chicos, es el tema de tildación. Ya tanto tildación general como la parte de tildación especial. Nos vamos a dedicar esta semana a revisar full tildación. Ahora, para los jóvenes, que son leones, como dice la misa en el video, ¿no? Para los jóvenes que tienen actitud, que tienen cierta experiencia en el nivel preuniversitario, que ya han afrontado al menos un examen de admisión, ¿no? Sabemos que el tema de tildación es un tema clave para el examen, ¿no? No existe examen de admisión de San Marcos donde falte un tema de tilde, ¿no? Ya sea por el tema de tilde general o tilde especial, pero nunca va a faltar este tema de tildación, es un tema clave. Si bien es cierto, solo aparecen 8 preguntas en lenguaje para el caso de humanidades, 7, 6 según sus carreras, ¿no? No son 8 los temas del lenguaje, en total son más de 35 semanas de clase que tenemos que avanzar reagrupándolas, ¿no? Pero no te pueden hacer 35 preguntas del lenguaje, siempre hay temas más recurrentes, ¿no? Y el tema de tildación, pues, es uno de ellos. Entonces, profe, ¿qué debo recordar de todo? Sí, puntuación también, claro que sí, puntuación también, siempre viene una, ¿no? Siempre, ¿no? El tema de mayúsculas, a veces sí, a veces no, pero tildación, puntuación y sílaba son 3 temas que no deben faltar en el examen, ¿no? Entonces hay que ir con esas armas en la mano, ¿no? Si usted al menos, claro, ya tu dictón, el tema de sílaba, ¿no? Si usted tiene esos 3 temas en la mano, ya ganó pues 60 puntos para el examen de admisión. Aún así no seas un ducho en lenguaje, tienes que ir de repente con esos 3 temas para asegurarte aunque sea unos 60 puntos extras, ¿no? Hay que conocerlo de todas maneras. Ahora, este tema es un tema de bastantes reglas, ¿no? Y ahora la tendencia de San Marcos es preguntar más por acento general que por acento especial, ¿no? Hubo un tiempo que se preguntaba más por acento especial, pero ahora la tendencia es preguntar más por el acento general. Pero no te van a preguntar por dónde lleva la tilde una aguda, una grave, una esdrújula, porque esas preguntas ya son sabidas para ustedes, sino que le van a preguntar las excepciones a la regla, las modificaciones RAE del 2010, ¿no? Algunos extranjerismos, casos muy particulares y rebuscados. Entonces, eso es lo que voy a revisar el día de hoy. Todas las reglas, una por una. Si en el camino usted siente que necesita un ejemplo más para poder aclarar ese concepto, esa regla, hágamelo saber por el chat para colocar más ejemplos, ¿ok? Ahora, por ahí siempre la computadora me falla un poquito, y si se me cuelga el tecladito y no puedo colocar la tilde a una palabra que la necesita, ya he colocado para salvar el problema. Si usted ve alguna palabra resaltada en amarillo, ¿ya? Como acá por ejemplo, todo lo que va a aparecer en las diapos de inicio a fin, si está resaltado en amarillo, significa que necesita una tilde. Pero todo lo que está resaltado en celeste será aquella palabra que no necesita una tilde, ¿ya? Si por ahí se escapó una tilde, ya ustedes lo pueden diferenciar de esa manera, ¿ya? Para salvar el problema, si es que se colgara el teclado, etcétera, etcétera. ¿No? La cosa es que no se perjudiquen ustedes, ¿ok? Ya, estamos de acuerdo. Perfecto. Entonces, vamos a revisar la primera regla que debemos recordar para tildar correctamente. Por ejemplo, en el caso del acento general, ¿cuál es la función de este acento? Se dice que colocamos acento general para marcar la mayor fuerza de voz, ¿no? Para poder marcar la mayor fuerza de voz según la posición de la sílaba, ¿no?
Por ejemplo, si yo tengo el término ingresaré, ¿no? El término ingresaré debería tildarse en la última sílaba por ser una aguda que termina en vocal, ¿no? Y aplicamos reglas de acento general para las agudas, porque el acento general no hace otra cosa que marcar la mayor fuerza de voz para ver si una palabra se tildará o no se tildará, porque no todas las palabras necesitan de una tilde, pero sí todas las palabras llevan acento, es decir, mayor fuerza de voz. Esto no se parece mucho al tema que vimos la semana anterior, recuerdan el tema de fonología y fonética, cuando te pedían hacer transcripción fonológica, uno tenía que graficar esa tilde, ¿no? Ese acento escrito sobre todas las palabras, porque fonológicamente todas las palabras deben ser marcadas con esa raya oblicua. Pero en el tema de tildación, no todas las palabras la requieren, ¿no? Algunas sí, algunas no. Todo va a depender de las reglas del acento general, ¿no? Y, profe, ¿y el acento especial para qué lo uso? Bueno, la función del acento especial es doble. La primera, y no menos importante, es su función distintiva. Es decir, el acento especial me permite diferenciar significados, sobre todo en casos de homografía. ¿Qué quiere decir esto? En un par de palabras que se escriben igual. Uno de estos casos podría ser, por ejemplo, el caso de los monosílabos. Si yo tengo, por ejemplo, el monosílabo de con tilde, se entiende, por ejemplo, como el verbo dar. Pero si yo coloco el término de sin tilde, se entiende como una preposición, ¿no? Preposición. Por ejemplo, cuando digo helado de chocolate, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia se ve entre un D con tilde y un D sin tilde? Si bien es cierto, ambos D llevan la misma grafía, la misma escritura, son un par de palabras homógrafas, el colocar la tilde en una de ellas permite el cambio de significado, y eso es gracias a que el acento es un fonema. Recordando el tema de la semana anterior, eso es gracias a que el acento es un fonema, y como es fonema permite distinción de significados, ¿no? Hay función distintiva y eso va a depender del contexto, como dice Alex. Muy bien, ¿no? Entonces, esa es su primera función del acento especial, ¿no? Función distintiva, permite diferenciar significados según el contexto, pero además el acento especial también cumple otra función, que es la de romper las reglas generales. Para eso se ha creado el acento especial, para romper reglas generales, es decir, hacer excepciones, ¿no? Hacer excepciones. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener la excepción de los hiatos acentuales. Si yo tuviera la palabra día, yo sé que la palabra día es una palabra grave que termina en vocal. Y las palabras graves que terminan en vocal, por regla general, no deberían tildarse. Entonces, día, si le aplicara la regla general, no debería tildarse. Pero el término día se tilda, ¿no? Se tilda. Entonces, al colocar la tilde, yo estaría rompiendo la regla general. Profe, ¿y por qué se rompe la regla general? Por la presencia del hiato acentual. Es que si aparece un hiato acentual, pues el hiato acentual pesa más que la regla general y tiene el permiso de la RAE para romper las reglas generales. Profe, o sea que todo lo que yo aprendo en acento general, no todas esas reglas se invalidan si aparece un acento especial como el de hiato. Sí, las reglas generales se invalidan si aparece una regla especial, por ejemplo, como el caso del hiato acentual, que ustedes lo recuerdan como la tilde robúrica, la tilde disolvente, ¿no? Recuerdan ese tipo de tilde, ¿verdad? Como en la palabra día, bahía, creía, ¿no? Vocal cerrada con tilde más abierta para formar el hiato acentual. Se dan cuenta que para hablar de tilde hay que hablar de fonología, hay que hablar de sílaba, hay que hablar de hiatos, ¿no? Entonces hay que conocer varios temas para poder trabajar con el tema de acento, ¿no? A ver, Alex, entonces todos los grupos vocálicos romperían las reglas. No, no todos los grupos vocálicos. Por ejemplo, los grupos vocálicos serían diptongos, ¿no? De cualquier tipo, creciente, decreciente, homogéneo, hiatos, ¿no? Que serían simples y acentuales, y los triptongos. Pero la regla especial dice, el único grupo vocálico que puede romper las reglas generales es solo el hiato acentual. Por eso que se llama tilde robúrica o también conocida como la tilde del hiato acentual. No se llama tilde de grupos vocálicos porque el resto de grupos vocálicos no cuentan, ¿no? El resto de grupos vocálicos estarían
respetando la acentuación general. No te preocupes, Alex, para eso estamos, para dudar en la clase. ¿No? Lo que no debemos hacer es dudar en el examen. Claro, Hanna, por eso en lo que colocamos tilde en si él te mide, sé tú más, ellos serían acentos especiales, claro, porque en el si él te mide, sé tú más, ¿no? Por ejemplo, el término más, el término te, están llevando tilde y no deberían llevar tilde, porque hay una regla general de monosílabos. ¿Qué dice la regla general de los monosílabos? Dice, los monosílabos nunca se tildan. Así, por ejemplo, el término Dios, fe, fue, vio, Ruiz, guión, ¿no? Aceptemos. ¿Cuántas personas no han tildado alguna vez en su vida la palabra guión, la palabra Ruiz, ¿no? Y se les ha escapado colocar tilde en la palabra Ruiz, el término guión. Yo hago mi mea culpa. También he tildado la palabra Ruiz y guión en alguna oportunidad cuando he sido más joven, ¿no? Porque sentimos que lleva la mayor fuerza de voz, pero en realidad no tildamos porque son palabras monosilábicas. Fe, claro, la palabra fe, la palabra vi también, ¿no? Ninguno de ellos llevará tilde. ¿Por qué? Porque son monosílabos, ¿no? Son monosílabos. Profe, pero si fueran no cualquier monosílabo, sino monosílabos específicos, eso es otra cosa, porque la regla general de monosílabos dice, los monosílabos nunca se tildan, pero viene la regla especial y te dicen, un ratito, existen algunos monosílabos, existe una lista selecta de monosílabos que podrían llevar tilde según su contexto, y solo son esta lista selecta de si él te mide, sé tú más, ¿no? Por ejemplo, el sí tildarlo cuando es adverbio de afirmación, cuando es pronombre posesivo, el caso de él, por ejemplo, tildar cuando es pronombre, el caso de te, tildar cuando se refiere al sustantivo de la infusión, el caso de mí, tildarlo cuando es un pronombre posesivo, ¿no? El caso de, tildar cuando se refiere al verbo dar, el caso de se, tildar cuando se refiere a un verbo, ya sea el verbo saber o ser, el caso de tú, tildar cuando es pronombre, y el caso de más cuando exprese cantidad, ¿no? Y cualquiera de estos monosílabos podría llevar tilde, pero ojo, no en todos los contextos, sino según los contextos. Y solo esa lista selecta, ¿no? Por eso decimos que a esa lista de monosílabos le aplicamos tilde especial, conocida como la tilde diacrítica. Claro que sí, Cristian, la tilde diacrítica, ¿no? A ver, María, ¿y si una palabra tiene un triptongo, habría dos diptongos? No, si una palabra presenta triptongo, tomas esa secuencia vocálica y la cuentas como triptongo, pero nunca debes separar de un triptongo dos diptongos, ¿no? Señalas nada más que triptongo y te quedas con esa secuencia vocálica. No podemos sacar dos diptongos de un triptongo. Pero eso ya lo vamos a revisar, no te preocupes en el tema de sílaba. Lo que me importa a mí es que reconozcas un hiato acentual para ver cuándo se va a romper la regla general. Buenos días, Miss. No te preocupes, Héctor. Dice buenos días. ¿Qué tal, Héctor? Para los que recién se van conectando, chicos, repaso. El acento general se aplica para la mayor fuerza de voz y el acento especial, ¿no? Distingue casos de homografía, ¿no? Distingue significados, rompe reglas generales, por ejemplo, como el caso del hiato acentual, ¿no? Si la regla general dice los monosílabos nunca se tildan, la regla especial dice algunos monosílabos sí se pueden tildar, y yo voy a separar el caso de más, ¿ya? El caso de más. Por ejemplo, nos dicen, el término más, ¿no? El monosílabo más se va a tildar cuando sea adverbio de cantidad, ¿no? Adverbio de cantidad. Pero vamos a especificar un poquito más eso. Yo quiero desterrar esa idea de tilde más cuando sea adverbio de cantidad y no lo tildes cuando sea equivalente a decir pero. Ojo, el término más no solo va a ser adverbio de cantidad, sino que también puede ser determinante de cantidad, entendiendo que el adverbio modifica un verbo. Cuando yo digo, por ejemplo, quería más, este más debe tildarse porque es un adverbio de cantidad que modifica el verbo, quería. Pero si yo digo, dame más besos, ¿no? Yo no podría afirmar como alumno de repaso, instruido, letrado, león como tú, yo no podría decir, profe, en dame más besos hay adverbio de cantidad. No, 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 no hay adverbio, porque dice más besos, y besos es un sustantivo, y lo que modifica un sustantivo no es adverbio, pero sí puede ser un determinante.
¿Qué tipo de determinante? Determinante de tipo indefinido. Cuando yo digo más besos, ¿cuántos besos me vas a dar? No sé, 1, 2, ¿no? Es una cantidad imprecisa. Por eso que se llama determinante indefinido. Donde más sería un determinante indefinido que expresa cantidad, ¿no? Pero como sigue expresando cantidad, hay que seguir tildándolo, aún así sea determinante, ¿no? O por ejemplo, cuando el término más sea sustantivo, porque el término más también puede ser sustantivo cuando tengo un artículo que le antecede para sustantivarlo. Por ejemplo, mira esto, se olvidó de colocar el más. Yo no podría decir que en este enunciado tengo un adverbio de cantidad, porque digo se olvidó de colocar el más, ¿no? Ese más se refiere al símbolo matemático. Entonces, más requiere de una tilde, porque sigue expresando cantidad, aunque no sea adverbio, porque cumple la función de sustantivo. Si la pregunta del examen de admisión fuera, ¿no? Marque la alternativa en la cual encontramos un monosílabo, ¿no? Un monosílabo que debería llevar tilde, ¿no? Por ejemplo, como el caso de más, y que sea, ¿no? Categoría gramatical adverbio. Por ejemplo, yo marcaría esta, ¿no? Quería más. Pero si mis claves me dicen, dame más besos, esta no es mi clave, no es adverbio de cantidad con tilde. Si esto aparece en mi clave C, el más, no lo marco aunque lleva tilde, porque me están pidiendo adverbio de cantidad con tilde. Y estos dos pues no eran adverbios, ¿no? Profe, ¿hay más casos donde el término más pueda llevar tilde y no exprese cantidad? Sí, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a salir, a ver si se puede escapar de acá. Ahí está. Para poder hacer una anotación aquí. Por ejemplo, quiero que veas este enunciado que voy a colocar ahora, donde dice lo siguiente. No quiere sol. No quiere sol, más bien frío. Ya, no quiere sol, más bien frío. Ahí vamos a quitar el sombreado acá. Listo, para que se note. Listo, mire este enunciado. No quiere el sol, ¿no? Más bien el frío. Y me faltó una comita aquí para que se entienda mejor. Listo. No quiere sol, más bien frío. ¿Usted le colocaría tilde, joven, al término más? ¿Sí o no? A ver, piénsala bien, ¿ah? Piénsala bien, porque ahí la pregunta es, ¿el término más está expresando cantidad? Cuando digo no quiere el sol, más bien frío, ¿usted cree que el término más expresa cantidad? No expresa cantidad. Ahora, siguiente pregunta. Claro, reemplaza el pero, Hanna. Muy bien, reemplaza el pero. O sea, todo, ¿no? No solo el más, sino el más bien reemplaza el pero. Siguiente pregunta, siguiente pregunta. Si yo te coloco este enunciado en el examen de admisión, que ya lo han preguntado, y te preguntan, ¿el término más necesita de una tilde? ¿Requiere de una tilde? ¿Sí o no? Con esta pregunta te juegas tu ingreso, hijo. Si la marcas bien, ya eres cachimbo. Pero si la marcas mal, has perdido 20 puntos. Y no solo eso, ¿eh? Le has cedido tu vacante a tu ex. Así que mira muy bien lo que vas a marcar. Julio dice que sí lo tilda. Katicha dice no. Alexis jajaja. Ariana dice que no lo tildaría. Alison dice no lo tildo. Amanda dice no lo tildo. No lo tildas, no lo tildas. Caroline, Laura, no la. Depende del contexto, no es. No. Ya, seguros. Ya, algunos dijeron sí, otros dijeron no. Ya, ahora les digo lo siguiente. Ana la duda, dice no, ¿no? Mauro dice sí, con un bracito de sí la voy a hacer, ¿no? La deja en blanco. Bueno, buena opción, ¿no? Porque dejarla en blanco es 0 puntos, ¿no? Marcar mal es quitarte puntaje. Ese sí lleva tilde. Sí lleva. No quiere sol, más bien frío. Next, la pasas nada más. Ya, mira lo que va a pasar. A los jóvenes que deciden, en este caso, no colocarle tilde al término más, ¿ya? A los jóvenes que deciden no colocarle tilde al término más, ¿ya? ¿Sabes lo que va a pasar, hijo? Si dices no se tilda, ¿sabes lo que va a pasar? ¿Ingresas o no ingresas? Sí ingresas, porque el término más bien
es equivalente a decir pero. Ahora, yo te digo algo. Estamos acostumbrados que el término más sin tilde aparezca solito, ¿no? Como esta, por ejemplo. Quería más, tilde, más no le di nada. Donde este más es equivalente a decir pero no le di nada. Y estamos acostumbrados al que más aparezca solito. Pero te digo algo, no siempre el más va a aparecer solo. También puede aparecer así, más bien, como una locución. Y en su conjunto, todo es equivalente a decir pero. Todo. O sea que no siempre el término más es equivalente a decir pero, sino que la forma más bien también es equivalente a decir pero, ¿no? Y como no está expresando cantidad, ¿no? Como no está expresando cantidad, entonces no lo tilda, ¿no? Ah, claro, lo voy a poner azulito. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la observación. Ya para luego grabárselo y poder compartírselo. Entonces, en este caso, pues no lo tildamos, ¿no? Porque todo esto es equivalente a decir pero. Entonces, la regla dice así, para no confundirlos. Cuando el término más exprese cantidad, y solo en ese caso que exprese cantidad, ¿no? Ya sea adverbio, determinante, función de sustantivo, y solo si expresa cantidad, hay que tildar, sin importar qué categoría gramatical sea, si adverbio, determinante o sustantivo. Pero si ese más cambia de valor, es decir, funciona como una conjunción, ya sea que aparezca sola, más, o aparezca así, más bien, entonces no lo tildaremos. ¿Ya? Cuidado con eso, no siempre el más va a aparecer solo. A ver, Amanda, la palabra frío no lleva tilde, ¿verdad? Ah, pero en el caso de frío, Amanda, sería un hiato acentual. Ahí tenemos que romper reglas, ¿ya? Aplicamos acento especial y rompemos reglas, ¿no? Y colocaríamos la tilde del hiato acentual, ¿no? La tilde robúrica. Ya, ahorita llegamos a eso. Aquí se aplicaría, pues, ¿no? El caso del acento especial para el caso de frío. No hay problema, Amanda. Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Hasta ahí estamos claros con la primera regla, ¿no? El acento general marca la mayor fuerza de voz. El acento general dice los monosílabos nunca se tildan, pero el acento especial nos dice que existen una lista selecta de monosílabos que sí podemos tildar, como el caso de si él te mide, sé tú más, pero, o el caso del hiato acentual también, pero son casos especiales, ¿no? Selectos, que pueden romper en este caso la regla general. Segunda regla. Hasta ahí todos claros, chicos, para pasar a diapositiva. ¿Quedó alguna duda con respecto a esa diapositiva, sino para pasar ya a otra regla? Claro, como un sino, ¿no? No quiero esto, sino, ¿no? Como un sino, o sea, como un adversativo, ¿no? Por eso digo, equivale a una conjunción, ¿no? Equivale a una conjunción. En el caso de más, equivale a un pero en el caso del más bien es como un sino, ¿no? Equivalente a una conjunción, más no expresa cantidad, ¿no? Si expresara cantidad es el único caso donde vamos a tildar, sin importar si es adverbio o no, pero que exprese cantidad. Listo, continuamos. Siguiente, el acento general. Dice, la regla general para los polisílabos, tanto para tilde general como especial. ¿Qué es un polisílabo? Una palabra que tiene más de 2 sílabas, ¿no? ¿Qué dice la regla? Si tenemos reglas generales, debemos tildar las palabras agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. En el caso de las esdrújulas y sobresdrújulas, no hay mayor problema porque nos dicen que ellas se tildan siempre para todos los casos. Pero en el caso de las agudas, nos dicen que se tildan cuando acaban en NS o vocal. Y en el caso de las graves, las tildamos si acaban en cualquier consonante menos NS o vocal. Esas reglas generales usted las conoce. ¿Qué dice el acento especial? Porque hay regla especial también para los polisílabos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un polisílabo, ya sea una palabra aguda, una palabra grave. Voy a dejar de lado las esdrújulas y sobresdrújulas porque ellas se tildan siempre. Pero si a mí me presentan una palabra polisílaba, que es aguda o es grave, pero yo veo que esa palabra, aparte de ser aguda o grave, está presentando en su estructura un hiato acentual, entonces ese polisílabo romperá la regla, ¿no? Por ejemplo, el caso de había es una palabra grave que termina en vocal, no debería llevar tilde, ¿no? Pero la lleva por tilde del hiato acentual, por tilde disolvente, robúrica, pero es una tilde especial, no es una tilde general, ¿no?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que si a mí me presentan un texto, la típica de San Marcos, una pregunta de eco contextualizada, me presentan un texto y me dicen cuántas tildes especiales, ¿no? ¿Cuántas tildes especiales hay en este enunciado? Yo debo contar la tilde de hiato acentual, debo contar la tilde enfática de las preguntas y exclamaciones, y debo contar la tilde diacrítica de los monosílabos si él te mide, sé tú más. Si aparecen otras palabras, por ejemplo, como corazón, ¿no? O como el término, por ejemplo, césped, dentro de mi texto, a pesar que yo sepa que llevan tilde, no las contaré, porque la pregunta es específica. Solo me están pidiendo contar acentos especiales. Igual pasa si fuera lo contrario. Si me dan un texto y me dicen, ¿cuántas tildes generales encontramos en el siguiente enunciado? Generales. Yo debo contar agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, pero no debo contabilizar los hiatos acentuales, ni los monosílabos de si él te mide, sé tú más, ni los enfáticos de preguntas y exclamaciones. Entonces, las preguntas de tilde no son del todo complejas, pero lo complejo es la pregunta. San Marcos sabe que el alumno va nervioso al examen de admisión, y lenguaje es uno de los últimos cursos que aparece en el examen. La pregunta 60 y tantos, 70 para abajo. En ese tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El alumno ya está contra el tiempo. Cuando llegas a la pregunta 60 ya no te queda tiempo y comenzamos a resolver, pero a la velocidad, ¿no? Y por leer veloz, ¿qué nos pasa? Leemos mal, ¿no? Leemos mal o leemos al apurado, ¿no? ¿No? Del siguiente texto, ¿cuántas tildes? Ah, tilde, bla, 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 colocas cuenta clave, ingresé, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las preguntas de tildación. Pueden ser que las preguntas de sujeto, predicado, que son preguntas de reconocimiento, por ejemplo, ¿dónde está el núcleo del sujeto, no? ¿Qué tipo de verbo es este? Ya, las preguntas de reconocimiento, usted con su nivel lo puede sacar al ojo, pero las preguntas de acento, tómate tu tiempo. Es el consejo que te digo, tómate tu tiempo, porque si yo leo, ¿cuántas tildes? Ah, tilde, bla, 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 cuento, mis, ingresé, y no marcó una clave bien, porque leyó cuántas tildes, pero la pregunta decía, ¿cuántas tildes generales faltan? ¿Cuántas tildes especiales faltan? ¿No? A ver, vamos a leer sus consultitas que ya se pasaron. Un ratito, chicos. ¿Puede mencionar los acentos especiales de nuevo? ¿Cuántos eran? Sí, los acentos especiales serían la tilde de diacríticos, los monosílabos, si él te mide, sé tú más, la tilde disolvente o robúrica del hiato acentual, y la tilde enfática de las exclamaciones y las preguntas. A ver, Ana, ¿cómo sería una pregunta que me pide acento general y especial? Ah, en el caso de la pregunta, por ejemplo, Ana, las preguntas siempre van a tener acento especial. Siempre. Las preguntas y las exclamaciones, porque no hay regla especial para las preguntas y en este caso y exclamaciones. Si te ponen una pregunta o una exclamación, eso ya cuenta como tilde especial. No existe tilde general para las preguntas. Si te piden general, ¿qué tienes que contar? Agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, que no presenten hiatos acentuales. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Usted resuelve primero letras, ¿sí? Cada quien resuelve por el curso que se siente más seguro, ¿no? Por ejemplo, uno tiene que ir, el chico de repaso tiene que ir con una estrategia al examen de admisión. El joven, por más que se prepare y se amanezca estudiando, va sin estrategia al examen de admisión, vamos mal. Tienes que ir con una estrategia. ¿Cuál es tu estrategia? Por ejemplo, en mi caso, yo era una mujer de letras. Entonces lo que hacía era resolver lenguaje, literatura, historia del Perú, historia universal, ¿no? Razonamiento verbal, ¿no? Psicología, algo de biología, hasta donde yo sepa que son cursos que manejo. Cuando ya venía lo de trigonometría, álgebra, RM, ya ahí recién me da mi tiempo para resolver. Clave, tienes que resolver casi todas las preguntas de RM. No las puedes dejar porque ahí está la mayor cantidad de preguntas, ahí está tu mayor porcentaje para el examen de admisión. Trata de resolver la mayoría de RM. Te doy un secreto que casi nadie lo sabe. Yo no resolví ni trigonometría, ni geometría, ni álgebra, ni química en el examen de admisión cuando ingresé. No resolví ni una pregunta de esos 4 cursos, pero yo apunté a resolver casi la totalidad de RM, porque ahí está la mayor cantidad de preguntas. Entonces hay que ir con una estrategia.
Cada quien se conoce. Claro, las palabras compuestas también se pueden tildar. Vamos a ver esas reglas en un ratito más, no te preocupes. Voy a revisar todas las reglas. Te voy a dar todas las armas para que te defiendas en el examen de admisión. No se pueden confundir en una pregunta de tilde, no se preocupe. Claro, las compuestas cuentan como tilde general. Ahora lo voy a rezar, no te preocupes. Cada quien se conoce, cada quien sabe en qué cursos le va mejor. Fácilmente, robots. Ahora vamos a ver eso, no te preocupes. ¿No? Cada quien va pues con su estrategia, ¿no? Ya, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? En el caso de los polisílabos, vamos a tildar una palabra aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula, con acento general. Pero si esos polisílabos presentan hiato acentual, rompemos la regla general y aplicamos tilde especial robúrica, ¿no? Tilde especial de hiato acentual, ¿no? Tilde disolvente. Profe, ¿alguna otra regla? Sí, hay bastantes reglas que tenemos que revisar el día de hoy. La vamos a revisar de una en una, no te preocupes. Mira lo que dice aquí. Para los extranjerismos. Esta es la primera regla para extranjerismos. ¿Qué pasa con los extranjerismos que acaban en doble consonante? Por eso coloco CC, ¿no? Que acaban en doble consonante. Esta terminación de palabra de doble consonante no es característica del castellano, porque el castellano no tiene ni una sola palabra que termine en doble consonante. Ninguna. Esa terminación de doble consonante es propio de las lenguas extranjeras. Una de ellas es, por ejemplo, el inglés. Por ejemplo, el caso de gato en plural, en el inglés como decimos cats, y mira esa terminación TS, doble consonante, ¿no? Tic-tacs, robots, ¿no? Comics, mira esa doble consonante al final de palabra característica del inglés, característica del francés también, por ejemplo, como en la palabra buffet, el término buffet termina con una doble T, pero en el castellano no es característico que nuestras palabras terminen en doble consonante, eso no se da. Por eso yo puedo deducir, puedo inferir que se trata de un extranjerismo, por la terminación de la palabra que no es propia de mi lengua materna. ¿Qué es lo que dice la regla general para los extranjerismos que terminan en doble consonante? La regla general dice lo siguiente: si son agudas y terminan en doble consonante, no las tildarás. Por ejemplo, como zigzags, tic-tacs, robots. No les coloques tilde, porque son agudas. Pero si esos extranjerismos tienen entonación grave, entonces sí las tildarás. Por ejemplo, bíceps, cómics, debe llevar tilde acá, le falta, por eso coloco sí tilde para todas ellas. Tríceps, también acá con tilde, ¿no? Bíceps, cómics, tríceps, porque son de acentuación grave. Y la regla es clara. Si terminan en doble consonante los extranjerismos, pero son agudas, no tildes ninguna. Pero si son graves, sí las tildarás, hacemos una excepción. La misma regla aplicamos para los extranjerismos que acaban en consonante Y. Si son agudas, no las tildarás. Por ejemplo, como en convoy, ¿no? Que es una palabra extranjera que termina en Y. Aguda, no se tilda. Pero para las palabras extranjeras que terminan en Y son graves, hacemos una excepción y sí las tildamos. Por ejemplo, voley, pone, jockey, ¿no? Que tienen que ser tildadas. A ver, vamos a ver sus consultas. Un ratito, chicos. El chat se cuelga un poquito, pero ya lo estoy leyendo. A ver. Aparte de por 1, por 2. A ver, Alex, tenías una pregunta, creo. Sí, yo era del área, yo postulé para humanidades. Yo postulé para lingüística en el año 2009. ¿Cuál fue mi puntaje ese? Miren, para darles moral, chicos, para darles moral. Y luego continuamos con las reglas. No era la mejor alumna del aula. Empecemos por ahí. No sabía absolutamente nada de matemáticas. Estudié en un colegio particular que más parecía estatal. Fui en cero a la academia, ¿no? Para mí ir a la academia, mi primer ciclo fue como hablar otro idioma. Y me demoré exactamente 2 años y medio en ingresar a San Marcos. Me costó bastante, ojo. 2 años y medio, ciclo tras ciclo, ciclo tras ciclo.
En total, 4 ciclos hice en la academia. ¿Cuántos exámenes de admisión di en total? ¿Quieres saber la verdad? 4 exámenes de admisión. Porque yo postulaba en marzo, septiembre. Marzo, septiembre. En total, 4 exámenes. Sin contar que postulé 2 veces más para Villarreal, pero no la agarré. Y la agarré en septiembre, así es. Porque el que persevera, alcanza. ¿Cuánto era mi primer puntaje en mi primer examen de admisión? Menos de 350. En el segundo examen, casi 500. En el tercer examen, 800. Y dije, ya no la hago, pues, ¿no? Si subo 200, no lo voy a hacer. Pero para el último examen yo ya fui con una mentalidad como, ya fue, pues, ¿no? Si la hago, si no, no, ¿no? Ya si no, ya buscar otra opción de qué estudiar, ¿no? Pagar una particular. No confiaba en mí, pero cuando fui a ese examen, súper relajada, ya no fui con nervios, esa última vez ingresé. ¿Cuál fue mi puntaje? Saqué alrededor de 1500 aproximadamente. A 600, que fue el último puntaje que dejé, fue un salto total, chicos, un salto total. ¿No? Ni yo me la creía cuando vi mi puntaje. ¿What? ¿Yo? ¿No? Y te cuento otra cosa. Yo estudiaba y trabajaba por las noches para poder pagar mi academia. Y estudiaba de madrugada. Entonces, el que quiere, puede. Profe de medicina, la puedes hacer. La puedes hacer, cualquier carrera que quieras, pero tienes que esforzarte, estudiar. Es un ratito, chicos, unos cuantos meses, febrero, parte de marzo. Son unas cuantas amanecidas, ¿no? Profe, ya llevo 3 años, no te preocupes. Hay una frase que dice, los tiempos de Dios son perfectos y Dios sabe cuándo va a hacer las cosas. Si hoy es tu tiempo, hoy te va a tocar. Pero para eso tienes que esforzar y poner tu cuota de esfuerzo también. Mira que yo ni siquiera me la creía que era yo, y encima alcancé buen puntaje, saqué el puesto número 5 de toda la carrera. Dije, no, no soy yo, ¿no? Regresé al internet con mi reglita todavía para verificar si era yo o no, porque la última vez me había equivocado y dije, ah, sí, ingresé, y no, no era yo, era la chica de arriba. Fui a mi casa por mi regla, ¿no? Para poder si era yo o me emocionaba además, ¿no? Imagínate ya hasta dónde iba la confianza en mí, ¿no? Ya no confiaba en mí. Pero ustedes no tienen que ser como yo, tienen que ser mejor que yo. Tienen que ir con toda la actitud, como dice la Miss, ¿no? Porque yo aquí no tengo estudiantes, ¿ah? Ni participantes, yo tengo ingresantes. Simplemente estamos haciendo horas nada más para que venga el examen. Así es, futuros cachimbos. ¿Ya? Entonces, continuamos, chicos, continuamos. Ahora sí, hasta ahí creo que quedó todo claro para las palabras extranjeras que terminan en doble consonante, ¿no? Si son agudas, no las tildamos. Si son graves, sí. Igual para el caso de extranjerismo que terminan en Y. Si son agudas, no las tildamos. Pero sí, si son graves. Siguiente, a ver. Me dicen que comparta toda la pantalla. Lo que voy a hacer es agrandarlo un poquito más, porque al compartirles todo, yo no voy a poder hacer apuntes sobre la diapositiva, si lo pongo en modo de presentación. Creo que ahí se ve mejor, ¿verdad? ¿Sí? Ya estoy un poco incómoda aquí porque he tenido que venir a mi habitación, chicos, para poder dictar, si no mi bebita hace una bulla que no va a dejar escuchar nada. Ya, listo, siguiente, a ver. En el caso del acento general, solo general, mira, esta regla solo es para general, vamos a ver cómo tildamos las palabras extranjeras que están adaptadas al castellano. Ojo con esto, chicos, que San Marcos sí lo está preguntando. Y tienes que tener mucho cuidado con la escritura. Lo he subrayado todo en amarillo para resaltar que es un caso importante. Por ejemplo, yo puedo tener esta palabra, como el caso de la palabra casting, que es una palabra del inglés. Mira la terminación en G de su palabra, casting, ¿no? Si yo veo el término, por ejemplo, casting, ¿no? Yo veo que la palabra casting, si aparece así, terminado en G, yo no la toco, ni la tildo, ni nada, porque es una palabra extranjera. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es convertirla al castellano, adaptarla al castellano, castellanizarla. Y en vez de decir casting, para el castellano, Raye propone la forma casting, ¿no? Si llevara tilde la colocamos, pero al castellanizar nos damos cuenta que casting no debe tildarse porque es una grave que termina en N, ¿no? Y la grave que termina en N no se tilda, ¿no? Igual si yo pusiera su plural. Si pusiera el plural y dijera, por ejemplo, castines, no castingnes, sino castines, ya castellanizado, castines,
Ahí sí tildo, ¿no? Porque es una palabra esdrújula y las esdrújulas siempre se tildan. El caso de buffet, que es una palabra del francés, aguda que termina en doble consonante, no se tilda, extranjerismo. Profe, pero si yo castellanizo y en vez de decir buffet, digo buffet, en vez de decir carnet, digo carné, en vez de decir bistec con seca, digo bisté. ¿La tildo, profe? Sí, pero tienes que castellanizar. Que esté escrito en el examen buffet, carné, bistec. No que diga buffet, carnet, bistec. Profe, pero si aparece escrito así, carnet, bistec, no lo tildo. No, no lo tildas porque es un extranjerismo. Y en el inglés sabemos que no se colocan tildes, a no ser que sea la fonética, ¿no? Entre corchetes. No colocamos tilde, ¿no? Solo la pasas nada más. Pero si ya está castellanizada, profe, y dice, por ejemplo, castines, ¿no? Dice buffet, carné, ¿no? ¿Cómo sabes que está castellanizada una palabra? Por la pronunciación, ¿no? Por ejemplo, el caso de casting, no tenemos ninguna palabra en el castellano que termine en G, ¿no? No es propio del castellano, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, aquella señorita se presentó temprano al casting, y te dicen el término resaltado lleva tilde, usted dice no, no. Aquellos jóvenes se presentaron temprano a los castings. Lo tildo, profe, sí, porque ya se castellanizó y además es una esdrújula. En ese caso, sí. O mire este caso, ¿no? ¿Cómo lees esto? Beige, ¿no? Es más, hasta conserva su pronunciación, ¿no? Beige. Pero RAE te dice no, castellaniza. Que no sea beige, que se diga beige, ¿no? Ya castellanizado, beige. Pero al castellanizar a beige, de todas maneras no lo tildo. ¿Por qué? Porque beige es un monosílabo. Dejó de ser bisílaba para transformarse a un monosílabo. ¿Y qué dice la regla general? Los monosílabos no se tildan, ¿no? Igual también pasa para el caso, por ejemplo, de boulevard, ¿no? Boulevard, que ya se castellanizó al término boulevard, ¿no? No se escribe con doble L ahora, sino con una L. Profe, ¿cómo sé que es extranjerismo? Porque si fuera castellano tendría que ser boulevard, pero nadie lee boulevard, leemos boulevard, ¿no? Ya está castellanizado. Profe, ¿lo tildo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tildan? Miren el acento, boulevard, ¿no? Tiene un acento agudo, agudo, agudas que terminan en R. ¿Se tildan? No se tilda, ¿no? No se tilda. Pero te voy a colocar otro ejemplo más, mira. Este caso, San Marcos ya lo ha preguntado. Ya apareció en examen más de una vez. Spray, que la correcta pronunciación para el inglés es spray. No tenemos ninguna palabra en el castellano que empiece con una S, así, spray, no tenemos. ¿Qué ha hecho la RAE? Ha hecho esto. Ah, castellaniza. Sprays, ¿no? Spray para el singular, sprays para el plural. Y la pregunta es, si yo cambio de spray para sprays, castellano, spray o sprays, ¿lo tildas, sí o no? Mira que sprays es una aguda que termina en S. Aguda que termina en S. ¿Lo tildarías? Esta palabra castellanizada, ¿sí o no? Vamos a ver su chat, a ver, ya tengo 40 respuestas. ¿Tildarías el término spray? Dicen que no. ¿Seguros? Mira que sprays es una nueva palabra aguda que termina en S. Las agudas, Alex, ¿qué dices? Las agudas que terminan en S, ¿se tildan o no se tildan? Ah, claro, la mayor fuerza de voz va en la vocal, ¿no? Siempre. Pero te preguntan, ¿termina o no termina en N, S o vocal? Porque la tilde no lo coloco sobre la consonante, ¿no? La coloco sobre... Listo, chicos. Sorry, se me reinició la máquina.
Ya la conecté también porque no se me vuelve a apagar. Ya no se preocupen, chicos. ¿Qué pasó, chicos? La ll- Dejen de grabar, creo que se apagó de nuevo. Listo, chicos. Esperemos que ahora sí no tengamos problemas de conexión. Lo mismo que le decía a las Miss. Si van a hacer consultitas de preferencia, levanten la manito, dos, tres, para poder atender sus consultas y luego así el resto de compañeros, porque si se satura el chat, se satura el Zoom y se me reinicia todo, jóvenes. ¿Ya? Entonces, para poder tener el dictado de manera correcta, para que no se me esté colgando y se me esté reiniciando otra vez, hagamos las consultas de poco en poco, ¿ya? Yo veo la manito que levantan y yo voy atendiendo consultas, no se preocupen. Ya, listo, chicos. A ver, un ratito, por favor. Listo. Logran ver la diapositiva, ¿verdad? No se quedó grabado el caso de spray que había colocado aquí. Lo vuelvo a colocar acá. Spray con tilde, ¿no? Habíamos quedado con tilde, porque es una palabra, en este caso, aguda, y las agudas que terminan en vocal se tilda, ¿no? Se tildan. Profe, ¿hay más casos? Claro. Por ejemplo, vamos a ver otro casito más, como el caso de blue jean. Para ustedes que son jóvenes de repaso, que ya están cerca del examen de admisión, deben manejar el inglés también para resolver textos de RB blue jean, ¿no? Que es un término del inglés, ¿no? Pantalones azules, vaqueros, ¿no? Y RAE lo ha castellanizado así, de esta manera, que no te extrañe ver este término, por ejemplo, en el examen, blue jean. Y como el caso de blue jean, ya lo que dio la computadora, mira, se tilda, ¿no? Se tilda porque es una aguda que termina en vocal. Profe, o sea que la palabra castellanizada ya aceptada por RAE es así, blue jean, así con la Y, sí, así se escribe ahora. Blue jean. Profe, suena feo, ¿no? No sé, bueno, pero la RAE propone esa palabra, ¿no? ¿No? Igual para el término watchman, de el hombre que mira, ¿no? Watchman. Ese ejemplo ya se lo saben ya, ¿no? Watchman, el hombre que mira para guachimán, ¿no? Por eso que el término guachimán lleva tilde, ¿no? Blue jean, spray también, ¿no? O este, mira. ¿Quién no ha visto este, mira? Pronto van a oír ese término cuando ya sean sanmarquinos, ¿no? Todo sanmarquino pelea por el bypass que no querían que construyan en San Marcos, ¿no? Bypass, que se escribía así del inglés, que ahora es así, con tilde, ¿no? Con tilde, bypass, ¿no? Del inglés, que ahora pues tenemos el caso de bypass. Y mira cómo se escribe el término bypass, ¿no? Es una palabra aguda y es una aguda que termina en S. Y como toda aguda que termine en S, pues se debe tildar, ¿no? Mira, blue jean, bypass, sprays, pero todos esos casos son palabras castellanizadas. Ojo con eso, ¿no? Tener mucho cuidado con las palabras escritas en inglés, no las tildes. Para poder tildarlas hay que hacer una previa castellanización. Una previa castellanización, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos casitos, chicos, ¿ya? Mucho cuidado con esos casos. A ver, vamos a pasar de diapo. Antes de pasar de diapo, al costadito voy a colocar una pequeña notita, ¿ya? Acá. Acá les voy a colocar una pequeña nota. ¿Ya? Estas son palabras extranjeras adaptadas al castellano, ¿ya? Pero también existen extranjerismos crudos. ¿Qué quiere decir eso? Extranjerismos crudos, que no se pueden, ¿no? Que no se pueden castellanizar, ¿no? Que no se pueden castellanizar, que quedan así. Es más, conservan su fonética también.
Por ejemplo, el término ballet, o por ejemplo esto, software, ¿no? O este caso, por ejemplo, el caso de jazz, el caso de blues, ¿no? Es más, cuando ustedes leen esos términos, chicos, ¿no? Claro, el caso de Facebook, muy bien, gracias, gracias, lo voy a escribir acá también. El caso de Facebook, no sé si lo escribí bien. Creo que es así, Facebook, ¿no? ¿Y qué pasa con estos casitos, chicos, de ballet, software, jazz, blues, Facebook? Ah, esas palabras se llaman extranjerismos crudos, ¿no? ¿Por qué crudos, profe? Porque no se pueden, en este caso, castellanizar. RAE no los ha castellanizado y conservan su fonética también. Por ejemplo, el caso de ballet, yo no pronuncio ballet, ¿no? Conserva su pronunciación. Claro, José, el caso de piercing. Pero José, te digo algo, el caso de piercing ya se castellanizó. Y te lo voy a poner acá al costadito, abajito. Piercing, así como lo escribiste. Así, piercing, que RAE ya lo castellanizó. Y ahora se dice así, piercing. Pero no lo tildo, ¿no? No lo tildo porque sigue siendo una palabra grave que termina en N, ¿no? Pero si colocara piercings, entonces sí, ¿no? Igual que el término máster, no se tilda, pero máster sí, ¿no? El caso de software, por ejemplo, ¿no? Se sigue escribiendo software, pero nadie pronuncia software, todos decimos software. Igual para el término jazz, todos leemos jazz, nadie dice yo toco el jazz, ¿no? Todos pronunciamos jazz. Es que esas palabras extranjeras no se han podido castellanizar, ¿no? Y como no se han podido, conservan también su fonética, ¿no? Conservan su fonética. La palabra closet, el caso de closet no se tildará, ¿no? Porque es una palabra, closet sí, en este caso, ¿no? Closet sí. Así como lo colocas con T al final, no hay doble consonante, así que se puede tildar, es una palabra grave que termina en T. No termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Por ahí leí a un jovencito que colocó el término sándwich, ¿no? Sándwich, también lo voy a aumentar aquí, ¿no? Del inglés, ¿no? Sándwich. ¿Qué proponen ahora la forma sándwich, ¿no? Que debería tildarse por ser una palabra esdrújula, ¿no? Porque RAE dice, es mejor decir sándwich, ¿no? De forma castellana que decir sándwich. Ahí le voy a colocar una tilde y ahora te digo por qué. Le voy a colocar un pequeño asterisco, ¿ya? Un pequeño asterisco y abajito voy a colocar comillas. Voy a colocar así, doble opción. Jóvenes, si ustedes pensaban que aprender castellano es fácil, no es fácil. RAE coloca de yogur ya se castellanizó. Vamos a aumentarlo, a ver. Como decía, sándwich y sándwich, RAE difundido. Y vamos, dejemos de escribir, ya sabemos, dejemos de escribir y retomemos la clase. Listo, chicos. A ver, me trasladé más cerca de internet a ver si ya no hay problemas. Ojalá que no, chicos, para poder terminar el tema del día de hoy. Bueno, como seguían preguntando los compañeros, el caso de yogurt, por ejemplo, ya se castellanizó a yogur, ¿no? No llevaría porque es una grave que termina en R. Si en este caso si pluralizo a yogures, podría llevar, ¿no? Casos como esos aparecen a montón.
No te preocupes que lo voy a revisar en la práctica también. Ahora, ¿qué otras reglas deberías recordar, por ejemplo? Bueno, deberíamos recordar regla de tildación para palabras latinas. ¿Qué quiere decir eso? Que las palabras en latín pueden llevar tilde en algunos casos y en otros casos no. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Primera regla de acento general. Si yo tengo una palabra que deriva del latín, profe, ¿y cómo voy a saber yo que deriva del latín? Ah, porque la mayoría de palabras que tenemos en nuestro léxico que terminan en consonante M, por ejemplo, ítem, modem, quorum, curriculum, o terminan en consonante T, por ejemplo, hábitats, déficits, derivan del latín. Esa terminación en T o en M es característico del latín, lo hemos heredado del latín vulgar. Entonces la regla dice lo siguiente: si esa palabra latina es una palabra simple, entonces llevarán tilde. Por ejemplo, todas según su regla general, si son agudas, graves o esdrújulas. Por ejemplo, en el caso de currículo, que aparece ahí, la computadora ya corrigió a currículo, pero ojo, su forma originaria es curriculum. Cualquiera de las dos lleva tilde, solo que RAE propone el doble uso. Puedes decir curriculum o puedes decir currículo, la forma castellana, ambas con tilde. Hábitats, déficit, ítem, modem con tilde, quorum con tilde. Si es una palabra simple de latín con una raíz, pero hay una excepción donde dice, ojo, si esa palabra de latín no es una palabra simple, sino que es una palabra compuesta, para ser más precisa, es una locución, entonces no se tildará nunca para que no lo olvides. Por ejemplo, no es lo mismo decir currículum que decir curriculum vitae. Ojo con eso. Si usted ve en el examen la frase curriculum vitae, no tildes ninguna de las dos palabras. Ninguna. Curriculum vitae no. Currículo, curriculum solo como palabra simple sí. Pero si yo coloco curriculum vitae, ninguna de las dos palabras llevará, porque están formando una locución, una frase, ¿no? Una expresión compuesta. Entonces, como frase, la regla dice, las frases en el latín nunca se tildan. Igual cuando digo habeas corpus, el caso de habeas solito, si yo tomo habeas, habeas sería una palabra esdrújula que debería tildarse, pero no la tildo, porque no dice habeas solo, dice habeas corpus, es una frase. Igual para el término vox populi, ¿no? ¿Qué pasa para vox populi? Populi es una palabra aguda y las agudas que terminan en vocal se tildan, pero no dice populi solo, dice vox populi, ¿no? La voz del pueblo que es conocido. Entonces vox populi como frase latina tampoco se tildará, ni vox ni populi. Entonces hay que tener cuidado con los términos que derivan del latín. Moraleja, si son palabras simples, tildarlas, según son graves, agudas o esdrújulas. Pero si son frases, si son expresiones, si son locuciones, entonces no tildarlas en ningún caso, ¿no? Tener cuidado con esas frases, con esas locuciones. ¿Qué más, profe? Ah, en cuanto al acento general, quiero que preste mucha atención a esta partecita, ojalá que no se me corte el internet, porque esta parte es la más importante de la clase, ya que San Marcos, cuando hace preguntas por tilde, está preguntando por esta regla en especial. ¿Qué te preguntan? Dicen, del siguiente enunciado o las siguientes alternativas, diga usted cuántas expresiones complejas debieron haberse tildado. Y te piden tildación de expresiones complejas. Profesora, ¿qué es lo que debo tomar en cuenta cuando me piden expresiones complejas? Ah, debes tomar en cuenta estos 6 casos. Y solo esos 6 casos los voy a mencionar. Primero, si me piden tilde de expresión compleja, debo tomar en cuenta las palabras adverbializadas, es decir, las palabras que terminan en mente, que han derivado de un adjetivo más terminación mente. Y si a un adjetivo yo le sumo la terminación mente, pues se convierte en un adverbio. De ahí que digo, es una palabra adverbializada. Pero como es adjetivo raíz más sufijo, ya se convierte en una expresión compleja, porque ya no solo es raíz, sino que es raíz más sufijo. Al tener más de un componente, ya se considera expresión compleja y cuenta para la tildación de expresiones complejas. ¿Qué dice la regla? Si el adjetivo originalmente lleva tilde, por ejemplo, como rápida, esdrújula,
al agregarle la terminación mente, la tilde se conserva. Pero si originalmente el adjetivo no llevaba tilde, por ejemplo, como suave, al aumentarle la terminación mente, la palabra no lleva tilde, ¿no? O sea que si llevaba originalmente, se conserva. Pero si no llevaba, no aumento nada, ¿no? Igual, por ejemplo, yo puedo tener la palabra prácticamente, y si yo veo que práctica originalmente lleva tilde, entonces la conserva en prácticamente. Pero en suavemente ya no, porque originalmente suave no llevaba tilde. Y recuerden, cuenta como expresión compleja porque tenemos raíz más sufijo. Al tener más de un componente, ya, claro, como ágilmente, Daniela, ¿no? Si ágil originalmente llevaba tilde, la tilde se conserva. ¿Qué más debo tomar en cuenta? Caso 2, las composiciones. Las composiciones en nombres comunes y las composiciones en nombres propios. Por ejemplo, ¿por qué digo composición? Hablando un poco de morfología. La composición se ha formado de dos raíces. Al haber más de un componente, es expresión compleja y cuenta para este caso de tildación. Por ejemplo, composición, pero en nombres comunes, no propios, en nombres comunes. Por ejemplo, como corta uñas. Yo sé que el término uñas originalmente no lleva tilde, porque es una grave que termina en S. Pero si yo fusiono con el verbo cortar y formo el término corta uñas, ¿no? Pisa uvas, ¿no? Arco iris. Todas estas palabras llevarán tilde, pero tilde del hiato acentual. Este sería un caso de una palabra de expresión compleja, pero que sea tildado por hiato acentual. Profe, ¿y puede haber una composición donde hayan dos raíces, pero no haya hiato acentual? Ah, claro. Por ejemplo, mire este caso, balompié. Tengo el término balón más el caso de pie. Yo sé que pie es monosílabo, no se tilda, pero al sumarle el término balón, formó la palabra compuesta balompié, ¿no? El término balón pierde su tilde y la tilde va pues en el tono agudo, ¿no? Balompié. Se convierte en una nueva palabra aguda que termina en vocal, balompié debe tildarse. Pregunta, profe, ¿qué pasaría si estoy en pleno examen de admisión y me piden contar tilde de expresiones complejas? También cuento el caso de corta uñas. Bueno, sí, también lo vas a contar. Si te están pidiendo tilde en expresiones complejas, pero si San Marcos pide contar los casos, ¿no?, de tilde en expresiones complejas generales, de acento general, pues ya no vas a contar corta uñas. Pero San Marcos no está haciendo esa especificación, no está yendo tan allá, no está tranqueando tanto la pregunta. Solo te dice cuántas tildes de expresiones complejas. Bueno, vas a contar las que tengan más de un componente, en este caso corta uñas también sería contado, aunque sabemos que rompe la regla general por el hiato acentual. Ahora, la composición no solo se da en nombres comunes como balón más pie, sino que también puedo tener composición en nombres propios. Por ejemplo, Maricruz, de la forma María más Cruz, ¿no? Es una expresión compleja. Bueno, no lleva tilde porque Maricruz es una aguda que termina en Z, y las agudas que terminan en Z no llevan tilde. Pero ¿qué pasaría si yo coloco el nombre María José? ¿No? Mire ese nombre, María José. Si le sumamos una palabra antes siempre lleva tilde. ¿Cómo qué ejemplo, José? A ver, ¿a cuál te refieres? Sería corta uñas, dice, a ver, fácilmente, ágilmente, muy bien. Estoy leyendo sus ejemplos. ¿A qué te refieres específicamente, José, cuando dices, si le sumo una palabra antes siempre lleva tilde? ¿Antes de qué? ¿Antes del adverbio? ¿Antes de una raíz? ¿A cuál te refieres? ¿De corta uñas? Ah, claro, en el caso de corta uñas, por ejemplo, uñas no llevaba tilde, pero le estoy sumando otra palabra más. Pero mira que al sumarle otra palabra más, como el término corta, yo estoy formando la secuencia vocálica AU, ¿no? Puede ser que ese verbo termine en consonante, ahí ya no formaría pues la tilde, ¿no? Pero tiene que formar esa secuencia, ¿no? De hiato acentual, ahí están coincidiendo. Amanda, para regresar a mi ejemplo, en el caso de María José, no lleva tilde, ¿no? ¿Qué pasaría con María José? Por ejemplo, María lleva tilde de hiato acentual. José lleva tilde por ser una aguda que termina en vocal. Pero si yo junto, profe, como un nombre propio, junto, como un nombre compuesto como María José, y lo escribo todo junto, ¿colocaría tilde o no? Claro, ¿no? Porque digo María José, es el mismo caso que balompié.
donde balón pierde su tilde y pie la conserva, ¿no? Es el caso. No, Cristian, no es hiato acentuado porque la tilde está en la vocal abierta. Tendría que estar en la vocal cerrada, ¿no? Entonces, para contestar a tu pregunta, Amanda, María José, José llevaría la tilde porque María José es una nueva palabra aguda que termina en vocal. Y las agudas que terminan en vocal, pues se tienen que tildar. Y sería en caso de expresión compleja, sería en caso de expresión compleja. Profe, ¿qué más debo tomar en cuenta? En los verbos. Si yo tengo un verbo con pronombre enclítico, entonces también lo cuentas como caso de expresión compleja. ¿Qué era un pronombre enclítico? Aquel pronombre que está incrustado en la raíz verbal. Por ejemplo, en las frases o en los verbos cómetelo, llévaselo, ¿no? Ambas con tilde. Cómetelo deriva de comer más el pronombre enclítico te más el pronombre enclítico lo. En llévaselo sería el verbo llevar más el pronombre enclítico se más el pronombre enclítico lo. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo veo cómetelo, en cómetelo, ¿cuántas raíces tendría para ir practicando un poco el tema de morfología? En cómetelo, ¿cuántas raíces tendría? Profe, tendría 3 raíces. Comer, pronombre te y pronombre lo, 3 raíces. Entonces, hay más de un componente, es una expresión compleja. Esta tildación de cómetelo, esta tildación de llévaselo, cuenta como una tildación de expresión compleja al presentar más de un componente, en este caso, más de una raíz. Profe, ¿qué más debo contar? Las palabras unidas por un guión. Por ejemplo, el clásico ejemplo de físico-químico, teórico práctico, con guión. La regla dice, al colocar el guión, ambas palabras conservan su tilde. Es que este guión se ha creado para eso, para que ambas palabras conserven su tilde. Físico, químico, teórico, práctico. Profe, ¿qué pasaría si yo retiro el guión y fusiono? Pues el primer término perdería su tilde y sería físico, químico. Pero para que no pase eso, guión en el medio. Son palabras selectas, ¿no? No son muchas. Físico, químico, teórico, práctico. Para los gentilicios, ¿no? Por ejemplo, ítalo, guión, alemán, ¿no? Se usan para las profesiones, se usan para los números, se usan también en este caso para los gentilicios que indican origen y procedencia. Son casos muy particulares, no es que se usen los guiones para todas las palabras, ¿no? Y hay que colocar el guión para que las 2 palabras conserven su tilde. ¿Cuenta como expresión compleja? Claro, porque hay 2 raíces, físico, químico, teórico, práctico. También contará como expresión compleja los guarismos. Profe, ¿qué es un guarismo? Los números naturales, compuestos. Por ejemplo, 17º. Yo sé que 10º lleva tilde de esdrújula, 7º también lleva tilde de esdrújula. Al fusionar, la primera la perderá. Y será 17º. O como el caso de 22, 20 más 2. Yo sé que 2 originalmente no lleva tilde porque es monosílabo. Pero si yo fusiono en el logaritmo 22, entonces 22 sería una nueva palabra aguda que termina en S. Y las agudas que terminan en S deben tildarse. 22 cuenta como expresión compleja, sí, porque tiene 2 componentes, 2 raíces. 20 más 2. Entonces, moraleja. Cuando San Marcos te diga del siguiente texto cuántas palabras han recibido tilde de expresión compleja, ¿qué debes contar? Que tenga más de un componente. Esos componentes pueden ser raíz más raíz o pueden ser raíz más sufijo, como el caso de la palabra, por ejemplo, terminada en mente, ¿no? Pero deben ser más de un componente para que lo cuentes como tildación de expresión compleja. A propósito, ya, Maricruz lleva tilde. En ese caso, Maricruz no llevaría Yanidei. ¿Por qué? Porque termina en Z. Y las agudas que terminan en Z no se tildan. Profe, pero si mi amiga se llama Maricruz con S, antes si se llama Maricruz con S tendrías que tildar, ¿no? Pero originalmente pues Maricruz se escribe con Z, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el examen? A propósito, para burlarse de tu mente, de tus nervios, en el texto coloca expresiones complejas de raíz más sufijo, pero también te va a colocar palabras simples, por ejemplo como bypass, base, yogures, ¿no? Másteres, ¿no? Marketing, y sin tilde, para que el joven diga, ah, yogures lleva tilde, marketing también lleva tilde aquí, tilde acá, pero para que tú cuentes de más y marques una clave errada. Ojo que la pregunta dice, solo cuente las expresiones complejas.
Si aparecen por ahí palabras simples, por ejemplo, como bypass, como el caso, por ejemplo, de marketing, ¿no? Entonces, por más que usted sepa que llevan tilde, sándwich, por ejemplo, usted sabe que necesita su tilde, no lo contabiliza, porque la pregunta dice, cuente tilde de expresión compleja. Entonces, hay que buscar esos 6 casitos nada más, ¿no? En las unidas por un guión, las 2 se tildan. Sí, hija, las 2 se tildan. Dependiendo, ¿no? Mira, Ariana, si yo digo ítalo guión alemán, en los 2 casos coloco tilde, porque ítalo, tilde de esdrújula, y alemán, tilde de aguda, que termina en N. Pero ¿qué pasaría, Ariana, si yo coloco, por ejemplo, ítalo guión peruano? ¿Cree usted, Ariana, que ítalo guión peruano colocaría tilde a las 2? Ítalo sí, pero ¿cree usted que peruano llevaría? Ya no, ¿no? Porque en el caso de peruano, pues es una grave que termina en vocal, ya no se tildaría, ¿no? Pero en ítalo alemán ahí sí, ¿no? Ítalo alemán se presta, ¿por qué? Porque ítalo es esdrújula y alemán es una aguda que termina en N y con cerrazón. O sea, siempre respetando las reglas generales, ¿no? En el caso de peruano ya no cumpliría. ¿Te das cuenta, Ariana? Claro, en el caso de peruano ya no. Muy bien. Seguimos. Antes que nos traicione el internet. ¿Qué más? Ah, ojo, cuidado con la secuencia UI. ¿Ya? Lo coloco porque por nervios siempre, chicos, esa secuencia UI con tilde o IU con tilde nos lleva al error a pensar que se trata de un hiato acentual, porque el joven se va mentalizado y dice, ah, en el hiato acentual la cerrada se tilda, la cerrada se tilda. Y si yo veo, cuídate, intuí, diluí, cerra con, ya, hiato, 3 tildes disolventes, ingresé. Y no ingresamos. ¿Qué pasó ahí? Porque esta secuencia UI, IU, no es hiato acentual, es el caso de un diptongo homogéneo. Recuerden que para formar diptongo homogéneo hay que juntar 2 vocales cerradas diferentes, con tilde o sin tilde, no interesa, o con tilde, pero 2 cerradas diferentes. ¿Cuál es la secuencia para conseguir hiato acentual de acento especial? Tengo que tener una abierta más una cerrada tildada, o una cerrada tildada más una abierta. Pero para tener hiato acentual, además de la cerrada tildada, debe estar presente una abierta. Por ejemplo, como en Bahía, la abierta está ahí, A, ¿no? O había, ahí está también la abierta, A, y su cerrada con tilde. Pero aquí no hay abierta, aquí hay 2 cerradas diferentes. Entonces, por más que la I lleve tilde, no lo cuenten como hiato acentual, ¿no? No es un hiato acentual en este caso, solo es un diptongo homogéneo, no cuenta como tilde disolvente. Es una tilde general más. En cuídate, tilde de esdrújula. En intuí, en diluí, tilde de agudas, porque terminan en vocal, ¿no? ¿Cómo sería el silabeo de Bahía? Separando, segmentando, va y a. Y lo vemos en el tema de silabeo, no se preocupe. Todo eso lo vamos a revisar en la siguiente semana que nos toque el tema de silabeo, ¿ya? Profe, ¿qué más? Bueno, también vamos a ver las modificaciones RAE 2010. Y eso lo revisamos, ¿se acuerdan? En el introductorio, para los que estuvieron presentes. Pero como también tenemos alumnos nuevos, lo repito otra vez. ¿Cuáles eran las modificaciones RAE 2010? En el 2010 se modificaron en total 266 reglas, que para el 2010, antes de él, se usaban de una manera. Del 2010 para adelante, esas reglas se han modificado. ¿Cuáles son? El caso de solo. Solo puede ser un adjetivo, por ejemplo, como me siento solo, o también puede ser un adverbio, cuando el solo equivale a únicamente. Por ejemplo, solo vengo a estudiar, que equivale a decir únicamente vengo a estudiar. Y cuando el solo era equivalente a un adverbio, se tildaba antes del 2010. Ahora RAE dice, no tildes el término solo, aún así sea adjetivo o adverbio en ninguno de los 2 casos, y hace su especificación, ni siquiera en casos de ambigüedad. Lo mismo haré para el término este, ese, aquel, ¿no? Esta es aquella, estos, esos, aquellos. Pueden ser artículos o pueden ser pronombres, pero para ninguno de los 2 casos ahora ya no se tilda. Profe, ¿se tildaban? Sí, cuando eran pronombres, para diferenciarlo del artículo. Del 2010 para adelante ya no se tilda. Igual el caso de o como nexo, cuando coloco 2 o 3, colocábamos tilde en la o. Esa tilde llevaba el nombre de tilde diagráfica,
ya desapareció. RAE te da dos opciones, colocar el nexo O en minúscula, 2 o 3, y si aún así usted cree que hay confusión, tiene la opción de colocar el nexo O en cursiva para diferenciarlo del resto de los números, ¿no? O no le coloque o coloque cursiva, pero tilde ya no debe aparecer, ni siquiera en casos de ambigüedad. Tener cuidado con los casos de homografía, este y esta. Por ejemplo, mire este enunciado, este me dijo que esté prevenida. Si bien es cierto, se escriben igual, este me dijo que esté prevenida, el primero no se tilda, ¿no? Porque es un pronombre. Este me dijo, un pronombre despectivo. Este me dijo. Es una palabra grave que termina en vocal, no se tilda. Este me dijo que esté prevenida. Pero en el caso de que esté prevenida, ese esté ya no es ni artículo ni pronombre. Es un verbo. Deriva del verbo estar. Y es un verbo donde su pronunciación ya no es grave. No es este, sino que es esté. Tiene pronunciación aguda y las agudas que terminan en vocal se tildan. Entonces requiere su tilde en el término esté. Igual para está, ¿no? Del verbo estar. Pero si digo esta como un pronombre despectivo, entonces no lo tildo si tiene acento grave. Pero hay que tildarlo cuando tiene acento agudo y se refiere al verbo. A ver, Brisa, disculpe, ¿qué son casos de ambigüedad? Brisa, cuando digo casos de ambigüedad me refiero a un enunciado que tiene doble interpretación, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, vamos a ver este enunciado, si digo, iré solo a jugar fulbito, iré solo a jugar fulbito. Cuando digo iré solo, me refiero a que iré solo sin compañía de nadie, ¿no? Solo a jugar fulbito, sin compañía. O me refiero que iré solo a jugar fulbito, es decir, únicamente a jugar fútbol, pero no a tomar, no a jugar, sino solo a jugar fulbito, únicamente a. El término solo se entiende como soledad o se entiende como únicamente. No se sabe, ¿verdad, Jerry? Podría ser cualquiera de los dos. Tiene una doble interpretación. Entonces, ese es un caso de ambigüedad, cuando una frase tiene doble sentido, doble interpretación. Y para eso, RAE te decía, bueno, si hay ambigüedad, coloca la tilde, pues, ¿no? Iré solo, para que sepas que es adverbio tilde. Pero RAE ya se retrató del 2010 y te dice, ni siquiera en casos de ambigüedad. No tildar, ni solo, ni este, ni ese, ni aquel, ni el nexo o. Ojo, este, esta no se tildan cuando se tratan de artículos o pronombres. Pero si aparece el caso de homografía de esté, está como verbo, ¿no? Con acento agudo, entonces hay que tildar, ¿no? Porque son agudas que terminan en vocal. Ahí es verbo, ahí no es ni artículo ni es pronombre. A ver, Said, entonces este y esta se tildan cuando suenan como palabras agudas. Sí, cuando suenan como palabras agudas y sobre todo cuando se comportan como verbos, Said. Cuando se comportan como verbos, más no cuando se comportan ni como artículos ni como pronombres. Cuando se comporte como verbo y solo en ese caso hacemos esa excepción. Las palabras ese y esa, ahí ya no, ¿no? Porque no hay verbo, por ejemplo, ese y esa, ¿no? Aquel, aquella tampoco, ¿no? La única confusión que se da es para este, esta, porque se puede confundir con el verbo esté y está, ¿no? Hay un caso de homografía, por eso digo, cuidado con el caso de la homografía. Solo la confusión es para este y esta, pero no hay verbo ese, ¿no? No hay verbo aquel, ¿no? Pero sí hay verbo esté y está, ¿no? Solo para ese caso nada más. Ese y esa no se tildan, pues, ¿no? Ya no se tildarán porque no hay confusión con el verbo. Además, esta lista de vocablos que acabo de colocar aquí ya no se tildan. ¿Profe, se tildaban en algún tiempo? Sí, se tildaba en algún tiempo, pero la tilde ya se les retiró. Por ejemplo, antes se podía decir avaro, como esdrújula, y avaro. Había una doble tildación, por eso se llamaba tilde optativa, era una opción. Avaro, avaro, boina o boina, uria o urea, ¿no? Pero ahora RAE te dice, no, no se tildan los vocablos. Las formas deben ser avaro, boina, no es uria, sino urea, no es monócromo, sino monocromo, policromo. Profe, pero en mis libros de historia yo veo que dice pinturas monócromas con tilde. Sí, porque los libros de historia son antiguos y obviamente conservan la tildación antigua. Pero aquí en nuestro curso de lenguaje para cuestiones de examen de admisión
sabemos que la forma correcta es monocromo para la forma actual. Monocromo, grave que termina en vocal, no se tilda. He subrayado en fucsia el término policromo y coloqué entre paréntesis opcional porque es el único término que RAE ha considerado una doble opción. Y como es el más usado, pues le dice al hablante, ustedes elijan. Puede decir monócromo, como también puede decir monocromo. A ver. Claro, ¿no? Como el caso de geósfera, Mauro, ¿no? Geosfera, ¿no? Atmósfera y atmósfera también, ¿no? Los PDFs de quinto. ¿Quién es quinto, hijo? Disculpen, pero yo también soy docente nueva para ustedes. Ah, su profesor de HP. No se preocupen, o sea, dentro de su contexto y de su curso está bien, ¿no? Porque él se va a ceñir a sus libros, ¿no? A su teoría. Más en el curso de lenguaje ahí sí son bien específicos, ¿no? Pero para su curso, bueno, cuenta, ¿no? Cuenta. Hay lo que ves el contenido más no las reglas, ¿no? Geósfera, claro que lleva tilde, geósfera, atmósfera, llevarán tilde, ¿no? Siguiente, a ver, para poder cumplir con todas las reglas, ya nos falta poquitísimo. A ver, cuidado con los casos de paronimia. ¿Recuerda usted qué cosa era la paronimia? Un par de palabras que suenan no igual, sino parecido. Y como suenan parecido, nos llevan a la confusión. Por ejemplo, estas tres palabritas que he colocado, ya las han colocado innumerables veces en el examen. Por ejemplo, sutil y fútil, ¿no? Y las colocan para confundirte y le pongas tilde. ¿Quién no le ha colocado alguna vez a la palabra sutil tilde? Pero la palabra no es sutil, sino que es sutil. Tiene tono agudo. Y las agudas que terminan en L no se tildan. Lo que sí se tilda es fútil. Fútil significa como no importante, insignificante, nimio. Tuve con ella una conversación fútil, insignificante, sin importancia. Fútil. Pero sutil no se tilda, porque no es sutil, sino sutil, ¿no? Igual pasa para el término lívido y libido. Si se escribe con la B larga, es libido, acento grave, que termina en vocal, no se tilda. Pero si se escribe con V, se tildará porque es una esdrújula, lívido, y significan cosas totalmente distintas. Con la B larga, libido se refiere al deseo sexual, pero con la V, lívido, se entiende como de color pálido, amarillo, que aparenta estar enfermo. Que si yo digo, aquel joven, ¿no? Llegó a clases con su rostro que aparentaba estar lívido, debe ser la forma correcta, ¿no? Enfermizo, pálido, amarillento, ¿no? Lívido, con tilde esdrújula y V, pero no lo puedo escribir con B y decir, ese joven llegó a clase con su rostro lívido, porque si no, su rostro, ¿qué proyectaría, hijo? Deseo sexual, ¿no? Igual para el término víscera y visera, ¿no? SC o S, ¿no? Si digo víscera con SC, me refiero a las tripas, por ejemplo, de un animal, ¿no? Las vísceras, ¿no? Pero si escribo con S nada más, no es víscera, sino que es visera y se refiere a la gorra, al tapasol, ¿no? Entonces, tener cuidado con esos términos parónimos que los suelen colocar, como se parecen en escritura, para llevarlos al error y colocar una tilde donde no van, ¿ya? Y pues el caso del acento especial, el caso de la tilde robúrica va en los hiatos acentuales. El caso de aún es un caso muy común. Te dicen colocar tilde en el aún cuando sea un adverbio de tiempo equivalente a todavía, ¿no? Pero no colocarle tilde cuando sea equivalente a decir incluso, hasta, inclusive. Por ejemplo, cuando digo aún no la olvido, equivalente a decir todavía no la olvido, tilde. Pero si digo aún los hombres lloran, esto significa hasta los hombres pueden llorar. Incluso los hombres pueden llorar. Inclusive los hombres pueden llorar. Y en este caso, el aún, pues, no llevará tilde, ¿no? Si lleva tilde, ya se transforma en tildación especial, ¿no? Profe, ¿algo más? Sí, cierro con esto, la tildación enfática, ¿no? La tildación enfática. Cierro con estas reglitas y pasamos a resolver la práctica, jóvenes, ¿ya? Pasamos a resolver la práctica. Espero resolver al menos unos 10 ejercicios. Si faltara tiempo, le dejo las claves al acorde por interno, ¿ya? Pero lo importante, sí, Amanda, dime, ¿qué pasa con la palabra aquel o aquella? Antes de terminar con esta regleta que es la última. Tilde, no, no hay tilde. Ni aquel, ni aquella, ni aquellos, no hay. Así sea artículo o sea pronombre, no va,
¿Ya? Está, recuerda, dentro de la lista de este, ese, aquel, ¿no? Entonces, no se tildarán ninguna de esas palabras. ¿Ok? No hay problema. Entonces, termino con estas reglitas. Resolvemos al menos, espero yo, unos 10 ejercicios. Si restan preguntas, le dejo las claves a la misma. ¿Qué es lo que más me importa a mí en esta clase? Que el alumno se lleve la mayor cantidad de reglas posibles, la mayor teoría posible, porque con la teoría usted se puede defender en el examen. Si sobran preguntas sin resolver, eso no hay problema, usted lo puede resolver en casa. Si tiene alguna duda, le dejo las claves. Si aún así no quedó claro, podemos discutirlo en la próxima clase cuando entramos temprano. Por ejemplo, entramos como 15 minutos antes la mayoría de nosotros. Podemos usar esos 15 minutos para resolver preguntas que quedaron de repente al aire, ¿no? Y usar esos 15 minutos para las consultas respectivas. Podemos hacer eso, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? Que el alumno se lleve la mayor cantidad de reglas, porque con las reglas y la teoría, usted se va a poder defender en el examen de admisión. La resolución de las preguntas las puede hacer en casa mientras que almuerza, ¿no? No hay problema. A ver, monocromo lo cuenta como si fuera una grave, sin tilde. Pero polícromo, pues, se cuenta con la doble tildación. Puede ser grave como puede ser esdrújula, cualquiera de las dos. ¿Pero qué pregunta más San Marcos? Por monocromo. Es el término que más lo pregunta. ¿Por qué? Porque como policromo tiene doble opción, entonces mejor no lo coloca, ¿no? Hay que colocar lo que sí está en la regla. Monocromo sí es constante en el examen. Y termino con esto, chicos. Última regla. El caso de la tilde enfática, de preguntas o exclamaciones que se colocan sobre pronombres o determinantes enfáticos. Por ejemplo, sobre cuándo, cómo, dónde. Comencemos con los interrogativos. He colocado PDS, para que lo entiendan luego cuando vean la diapositiva, que significa pregunta directa simple. Donde dice PDC significa pregunta directa compuesta. Donde dice PI significa pregunta indirecta, es decir, sin signos. Y donde dice OI significa oración informativa nada más, ¿ok? Comenzamos. He subrayado, mira, con color los determinantes o pronombres cuándo, cuándo utilizar y cuándo no. En la pregunta directa, 1 y 2, en la primera dice, ¿cuándo volverás? Y en la segunda pregunta directa dice, cuando vuelvas, ¿me darás un premio? Mira que ambas preguntas tienen signos de interrogación, pero no quiere decir que porque existan los signos, le vas a colocar tilde a los dos cuándos. No, sino que tienes que fijarte si es una oración simple o si es una oración compuesta. Porque la regla dice, si tienes una pregunta directa con signos y es una pregunta simple que presenta un solo verbo, tilda para todos los casos. Por ejemplo, ¿cuándo volverás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Tildar para todos los casos. Pero si es una pregunta directa con signos compuesta que presenta más de un verbo, por ejemplo, cuando dice cuando vuelvas me darás un premio, hay dos verbos, volver y dar. Es una oración compuesta. Entonces, si la oración es compuesta, por más que sea pregunta directa con signos, el término cuando perderá su tilde y el acento o mayor fuerza de voz se lo llevará el verbo principal, que es el verbo dar. Mire el acento, cuando vuelvas, ¿me darás un premio? Pero si yo coloco el acento en cuando, mira cómo suena. Cuando vuelvas, ¿me darás un premio? Y no es cuando vuelvas, es cuando vuelvas, ¿me darás un premio? Mira la entonación, ¿no? Cambia cuando es una oración compuesta, el acento se lo roba el verbo principal. Si digo, por ejemplo, lo siguiente, ¿cómo ingresaste? El término ¿cómo? Lleva tilde. Pero si yo digo, como repasaste toda la noche, ingresaste, ese ¿cómo? Ya no llevará tilde, porque está en oración compuesta. Profe, si tengo una pregunta indirecta, es decir, es pregunta pero no hay signos de interrogación, ¿tildo? Sí, tildes, si es una pregunta indirecta. Por ejemplo, ahí dice, no sé, falta tilde en C ahí, no sé cuándo volverá, no sé por qué se porta así, no sé dónde lo escondió. Ese cuándo, dónde, por qué se deben tildar. Profe, ¿y cómo sé yo que es una pregunta indirecta? Clave, toda pregunta indirecta te arroja una información desconocida. Cuando yo digo, por ejemplo, no sé cuándo volverá. ¿Usted sabe cuándo va a volver? No lo sabe. Entonces, información desconocida, pregunta indirecta. ¿No? Si digo, por ejemplo, no sé por qué se porta así. ¿Usted sabe por qué se porta así? No lo sabe. Información desconocida, pregunta indirecta. Tilde, ¿no? ¿No? Dime cuándo.
piensas regresar? Dime cuándo piensas regresar. Yo sé cuándo vas a volver, no lo sé. Información desconocida, pregunta indirecta, tilde, ¿no? Y si es una oración informativa, como la siguiente, ella volvió cuando paró de llover. Esto no es pregunta, simplemente está informando, mas no hay interrogación. Entonces, el cuándo no amerita una tilde. Profe, y si es un exclamativo, a ver, Jerry, siempre el cuando en preguntas compuestas no llevará tilde. Sí, Jerry, siempre. No sé cómo llegó aquí. Muy bien, Héctor. Ahí tildamos, ¿no? Porque no sabemos cómo llegó. Información desconocida, pregunta indirecta y tildamos. Profe, y para los exclamativos pues tendrán sus propias reglas. Por ejemplo, yo he usado un exclamativo, como es el caso de qué, y he colocado qué cuerpo, qué delicado, qué lejos está esa playa, ¿no? Que vivan los cachimbos de San Marcos, ¿no? Y mira lo que dice la regla, el enfático, qué, cuándo, cómo, se tildarán siempre y cuando acompañen a un sustantivo, a un adjetivo o a un adverbio. Pero si es enfático, qué, cómo, dónde, acompaña a un verbo, la tilde se pierde, por más que tenga el signo de exclamación. Por ejemplo, yo digo, ¿qué cuerpo acompaña sustantivo? Tilde. Qué delicado, tilde, acompaña al adjetivo. Qué lejos está esa playa. Tilde porque acompaña al adverbio del lugar, lejos. Pero si yo digo que vivan los cachimbos, ese que ya no se tildará. Profe, pero hay signos de exclamación, pero acompaña al verbo. Si aparece el verbo se roba toda la entonación. Que vivan los cachimbos, más no el que. Si coloca acento en el que, mira cómo suena. Que vivan los cachimbos. Y no es que, es que vivan, ¿no? Si aparece después de ese enfático un verbo, la tilde se perderá. O cuando digo, por ejemplo, que se vaya mi suegra, pero bien lejos, ¿no? No es que se vaya, no, es que se vaya. El acento recae en el verbo, más no recae en el pronombre. ¿Te das cuenta? Entonces, si acompaña el verbo, la tilde no aparecerá. Profe, ¿y hay exclamativos indirectos? Es decir, que son exclamativos pero no llevan signos. Sí, existen exclamativos indirectos. Por ejemplo, San Marcos una vez colocó este enunciado donde decía, mira cómo baila. Mira cómo baila. Y te preguntaban, ¿el cómo debe llevar tilde? ¿Sí o no? ¿Qué marcaría usted? Sin signo de exclamación, ¿eh? Solo decía, mira cómo baila. Y está expresando sorpresa. ¿Le colocaría o no le colocaría? Y la respuesta era sí. Ese cómo lleva tilde. Profe, pero dice, mira cómo baila, ¿no? Está acompañando al verbo, profe, ¿no? Entonces usted me dice, si acompaña al verbo no debe ser, ¿no? Pero ahí dice, mira cómo baila, ¿no? Y este cómo, mira, está acompañando al verbo sí, pero no aparece acompañando al inicio de la oración. Mira la diferencia. Primero dice mira y luego dice cómo. Pero en el resto de los casos dice que se vaya, que mueran, que vivan, ¿no? Y el enfático está iniciando la oración. Pero en la que te di decía mira cómo, ¿no? El verbo aparece antes. El verbo ya no aparece después. Ahí sí le puedo colocar el acento, ¿no? Mira cómo. Entonces la regla es exacta y dice los enfáticos perderán su tilde cuando estén encabezando la oración y después de él continúa el verbo. Pero si yo tengo una exclamación indirecta, las exclamaciones indirectas se caracterizan por colocar el verbo primero y el exclamativo después. De esa manera yo puedo colocar la tilde para diferenciar que es un exclamativo indirecto. Porque si no lleva exclamativo, entonces, ¿cómo voy a saber que es exclamativo? Tengo que colocar la tilde de todas maneras. Entonces, la regla es específica. Colocar tilde, ¿no? Si el exclamativo indirecto está después del verbo, ¿no? Ejemplos como esos aparecen, pueden aparecer, ¿no? No sé cuándo volverá. Así van las tildes o está mal. A ver, Brisa. No sé con tilde. ¿Cuándo volverá? Así está bien, Brisa. Muy bien. Y es una pregunta indirecta. ¿Y el a dónde lleva tilde siempre? Claro, lleva tilde. Si está en una pregunta directa, ¿no? Entonces colocas tilde, ¿no? Y recuerden contar sus verbos también, pues, ¿no? Por ejemplo, vamos a pasar las siguientes preguntitas. ¿Ya?
Y ustedes me dan las claves. Por ejemplo, en la primera dice, marque la opción que presenta correcta acentuación ortográfica en los extranjerismos adaptados, o sea, ya al castellano. En la primera dice, el peligroso gángster se escapó yendo por el bypass. Ese vendedor usa novedosas técnicas de marketing, paseaba por el boulevard tomando una botella de yogur. ¿Es boulevard o boulevard? Ana preparó espagueti. Su prima un delicioso sándwich, ¿no? Pero espagueti, mira, es una grave que termina en vocal. ¿Cuál sería tu clave en la pregunta 1? A ver. A ver, leo tu chat, leo tu chat. Ana, si después del enfático no hay verbos, sí llevan tilde. Sí, Ana. 1, dicen avión, 1, barco. ¿Seguro que es avión? ¿Qué pasó con el término gángster, por ejemplo, que es una grave que termina en R? Ya te ayudé un poquito, ¿ah? Grave que termina en R. O es A o es B. Claro, Miriam, gángster se tilda, ¿no? Grave que termina en R. Entonces la clave tendría que ser, pues, barquito, ¿no? Novedades técnicas de marketing. Aquí ya se castellanizó, porque su forma original es marketing, terminado en G. Aquí ya se castellanizó y como es esdrújula la han tildado. Aquí le faltó tilde en gángster. Aquí la tilde no va aquí, no es boulevard, sino boulevard, sin tilde. Aquí espagueti es grave, que termina en vocal, no debe tildarse. Continuamos. Miren la pregunta 6. Señale la alternativa que presenta la secuencia correcta de verdad o falsedad. Dice tilde y acento denotan, a ver, vamos a ver, tilde y acento denotan el mismo fenómeno, dice, ¿no? Decir tilde y acento es lo mismo, falso. Hay diptongos con acento en la vocal abierta, ¿sí? Puede ser. Algunos monosílabos llevan acento ortográfico, es decir, algunos monosílabos pueden llevar tilde, sí. ¿Cuáles son? Si él te mide, sé tú más. El acento es de posición variable en el español. Por ejemplo, público, publico, publicó, ¿no? Se puede mover posición variable, ¿verdadero? Únicamente, ¿no? Únicamente es un componente, la tilde es solo un componente de la escritura nada más, ¿no? En la pronunciación no se siente el acento. ¿Eso será verdad? Solo en la escritura nada más. Y la tilde no es parte de la pronunciación. Cuando yo pronuncio, por ejemplo, público, publico y publicó. Ahí puedo distinguir con la pronunciación si es aguda, grave, esdrújula, no solo en la escritura. Entonces, ¿cuál sería su clave en la pregunta 6? Barqueto, dice. F, no hay F. Ahí está, ¿no? Sería falso. No son lo mismo tilde y acento. Verdadero, verdadero, verdadero y la última falsa. 7, a ver, dice, las palabras deben tildarse por regla general en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, según la posición del acento. Teniendo en cuenta este criterio, algunos vocablos extranjeros se someterán a la regla general de tildación y otros pasarán por un proceso previo de castellanización, para luego someterlos a las reglas generales de acentuación del castellano. En ese sentido, señale cuál de las alternativas está incorrectamente tildada. Incorrectamente, dice, ¿eh? Dice, el broker estuvo negociando con el jockey en el cabaret. El francés se le antojó un sándwich con ketchup. Sin quórum, se aprobó la publicación de los cómics y el emoticón mostraba su pésimo estado de ánimo. Vamos a hacer una corrección aquí, ¿ya? Porque hay más de una clave ahí, chicos. A ver, lo voy a agrandar un poquito más. Está, vamos a catar el in, si no habrían 3 claves. Y que diga correctamente. Porque, por ejemplo, aquí jockey no debe llevar tilde. Primero tiene que castellanizarse y en vez de la J, hacer esto, hijo. Jockey. ¿Te das cuenta? La misma computadora ya me corrigió. Jockey. En vez de J, Y. Para castellanizar, porque si no dijera hockey, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un error, ¿no? Ahí va uno. Esa sería la clave en todo caso. Cabarets, ¿no? Tiene error también, porque debió ser así. Cabaret, nada más. Cabarecinte y con tilde en la vocal E. Quórum está bien, pero a cómics
le faltaba la tilde, ¿no? Tilde en cómics, ahí está, ya me corrigió creo la computadora, acá está, cabaret. En el caso de cómics también hay un error, cómics debe ser tildada. Recuerden la regla de extranjerismos de graves que terminan en doble consonante, se tildan. Y esta es la única correcta, ¿no? Donde dice el emoticón mostraba su pésimo estado de ánimo. Es la única correcta. Donde emoticón ya se castellanizó ya. Porque ¿de dónde derivó emoticón? ¿Quién me lo dice? Y lo usan constantemente, chicos, en sus WhatsApps, ¿ah? A ver, Miriam. Profesora, en el boletín sale que la D, en la D, el emoticón está sin tilde. Sí, emoticón. Ah, sí, está así. Pero vamos a corregirlo porque yo también vi el material. Y en ese caso, aún así, no le coloquen la tilde, habría más de una clave, te das cuenta. Porque en las 4 claves faltan tildes a todas. Entonces todas serían incorrectas, ¿no? Por eso hago la corrección ahí, ¿ya? Escrito aquí como debió aparecer escrito. Ahí se pasó la escritura. Aquí, por ejemplo, en A, en el material creo que dice yo que así, ¿no? Con Y. Ya, yo lo estoy corrigiendo como debió aparecer escrito. Si no, en este caso, pues habría más de una clave, ¿no? No puedo marcar A, B, C y D. Entonces ya hice las correcciones debidas para que ustedes también los corrijan en su boletín. Ya, por eso puse separado así como preguntas de repaso 1 y 2, porque hay correcciones que hacer ahí. ¿Ya? El resto de preguntas ya están bien. No hay ningún error, pero sí esa tenía que corregirla, por eso la estoy resolviendo con ustedes. Y acá el caso de emoticón, por ejemplo, ¿de dónde derivó la palabra emoticón que ya se castellanizó y que es la única correcta? ¿De dónde derivó emoticón? Ustedes lo usan constantemente en el WhatsApp, ¿no? Muy bien. Es más, hasta hay una película de eso, ¿no? Emoji, ¿no? De emoji, ¿no? Pero ya no debes decir emojis, no, emoticón para su forma castellanizada, ¿no? Profe, y emoji no lleva tilde, no, no llevará tilde, ¿no? Pero emoticón sí, ¿no? Emoticón sí. ¿Ya? Listo. Entonces hacemos esas correcciones que he colocado aquí clave por clave y marquemos aquí correctamente para que la clave pueda ser dadito y no hayan errores, ¿ya chicos? Perfecto. Hoy hemos tenido puros leones en el aula. Muy bien. Y tenemos una más, a ver, esta es tilde general. Ya, acá, por ejemplo, la número 2, para terminar con lo de tilde especial, y ahí acabo, chicos, ya terminamos ahí antes que la acorde me agote. En la 2 dice, por ejemplo, ¿en cuál de las siguientes alternativas hay uso incorrecto de la tilde? Y aquí sí hay tilde especial. Por ejemplo, todos desean que él no sea el culpable. El pronombre, tilde. Te vi solo en la estación de metropolitano, solo ya no se tilde bajo ningún caso. Llegó tarde a clases aún yendo en taxi, incluso yendo en taxi. Y mira, lo han tildado. Buscará todos los álbumes fotográficos. Álbumes es la que lleva tilde. Y te piden la incorrecta, entonces la clave tenía que ser pues en la número 2, casita, ya que el término aún significa incluso, ¿no? No se refiere al adverbio de tiempo. Listo, chicos. El resto de claves se las voy a dejar a la misma por interno, ¿ya? Para que ustedes puedan seguir practicando. Se las voy a dejar por la tarde, ¿ya, chicos? Porque tengo dictado todavía. Pero al terminar ya mi dictado, por la tarde le dejo todas las claves a la Miss, junto con el PPT también, ¿ok? Voy a guardar los cambios para que queden grabados también. Sí, si pueden, por favor, 15, igual como nos hemos conectado a la mayoría, para que puedan resolver sus consultas. Sí, sí, sí. Aprovechemos ese tiempo. Hasta luego, chicos. De nada, Eliana, nos vemos.